Bueno, el día de hoy les tengo una noticia que muestra que la política chilena es como un chiste. Pero un chiste que no da risa, sino que dan ganas a uno de llorar, ¿no? Porque acaban de declarar a Alejandro Navarro, senador, y que él es chavista declarado y que ha apoyado muchas veces el régimen dictatorial que hay en Venezuela y que se le ha acusado muchas veces de no tener mucho respeto por los derechos humanos, se le acaba justamente de declarar por parte del Congreso chileno y los políticos chilenos como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. O sea, el representante dentro de lo que es una de las cámaras legislativas de los derechos humanos en Chile. Es un chiste, como dije, un chiste que no da risa y vamos a ver por qué se da esto y un poco los antecedentes del senador Navarro y por qué esto debería ser bastante escandaloso. No solo a nivel del tema de no respeto a lo que son realmente los derechos humanos y qué son los derechos humanos, pero también por temas de asociaciones a figuras medias corruptas, el caso de sus sobrinos, de empresarios cercanos a él que tienen también lavado de dinero y vinculaciones con regímenes dictatoriales. Vamos a ver todos esos antecedentes y por qué esto es una pésima decisión, pero que pasa porque así funciona la política chilena. Como les dije, Navarro es ahora el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Chile. ¿Por qué ocurrió esto? Porque en medio de las peleas políticas en el Senado para ver quién llevaba la presidencia, la derecha quería poner justamente a su candidato, que era Francisco Chaguán. ¿Por qué? Porque es el representante que querían poner y ahí RN es el que tiene más justamente representación a ser el partido más grande de la derecha. Ok, cálculo político, no son ninguna maravilla, pero bueno, cosas de político. Pero hicieron al final obstrucción, peleas políticas de siempre y al final el que terminó en la presidencia para evitar que llegara el candidato de la derecha es Alejandro Navarro. ¿Y quién es Alejandro Navarro y por qué es tan escandalosa esta situación? ¿Y por qué también ahora tanta gente lo está criticando por ser algo escandaloso? Alejandro Navarro es un senador que se declara a sí mismo como chavista. Fue candidato presidencial en su momento. Si no me equivoco, sacó menos de un 1%. No es muy popular. Y ha tenido cierta, ¿cómo decirlo?, controversia respecto a declaraciones de cierta violencia y también ciertos actos curiosos de en medio de sesiones del Congreso o leer ciertas cosas que han generado bastantes memes. Pero más allá de eso, él tiene una ideología que es de una izquierda más dura. Él le ha dicho junto a Maradona cuando estaba vivo en su momento que él iría a pelear como soldado por Maduro, a defender la revolución y el sueño bolivariano de Venezuela, que ojalá se extienda a lo largo del mundo. Y él justamente ha tenido muchas reuniones en Venezuela y se declara a sí mismo como un chavista. Es un defensor acérrimo de lo que ocurre en Venezuela, tanto del sistema fracasado a nivel político y económico, como también de lo que ocurre a nivel de violaciones de derechos humanos. Las niega o las justifica. Entonces es una figura que es contraria a lo que serían los derechos humanos. Que hay que entender que igual actualmente los derechos humanos pueden significar casi cualquier cosa, a veces está muy mal explicado. Ahora muchos pueden decir que cualquier cosa es un derecho humano. Hasta pueden decir justamente que, por ejemplo, Internet es un derecho humano. Todos dicen que puede ser un derecho humano y cada vez agregan más. Pero lo que realmente son los derechos humanos son cosas que son inherentes al ser. Cosas que esté el Estado o no, siempre tiene un ser humano. Y por lo tanto, sin ellos no puede existir como humano. Eso es un derecho humano, lo que es inherente al ser. ¿Y cuáles son esas? La vida. Una persona no puede existir sin vida. Por lo tanto, un derecho humano es la vida. La libertad de pensamiento. Porque aunque haya un gobierno totalitario, jamás te van a poder quitar la facultad de pensar por ti mismo. La propiedad, que es inherente al ser, porque aunque te quiten todas tus propiedades, siempre tendrás la propiedad sobre ti mismo. Entonces hay cosas como esas que son los derechos, pero todos estos otros que son los derechos después de segunda, tercera, cuarta y hasta quinta generación que están inventando ahora, no son realmente derechos, son privilegios que el Estado da, muchas veces a costa del trabajo de otros ciudadanos. Entonces los verdaderos derechos son los inherentes al ser. Una tangente. Pero bueno, este señor Navarro fue colocado como el defensor de estos derechos. Pero más allá de eso, no hay solo cosas preocupantes respecto a la ideología del senador Navarro, que es chavista, chileno, que no es muy popular, pero ahí está y tiene su nivel de influencia en su distrito. Sino que incluso más allá de eso, que ya de por sí es preocupante, tenemos que enfocarnos también en otras cosas que son preocupantes para una figura que se supone que representa cosas importantes como son los derechos humanos. Y particularmente el senador Navarro tiene muchas irregularidades alrededor de gente que está en su círculo. Por ejemplo, y lo vimos en este canal hace unos meses, en enero de este año, se reveló que al sobrino del senador Navarro lo habían descubierto que le robaron 60 millones de pesos. Ok, que tenía en efectivo, en una mochila. Y nadie sabe dónde los sacó. Porque el sobrino decía que eso fue justamente una indemnización por despido que había hecho asesorías a su tío, que es el senador Navarro. Y el Congreso dijo que eso era mentira.
Después dijo que esto se hizo justamente por acuerdo directo entre Navarro y él. Y el abogado del senador Navarro dijo que era mentira. Entonces no se sabe de dónde salió la plata. Y muchos temen justamente que hubiera ciertos vínculos con el narcotráfico o posible corrupción. Todo muy raro. El caso no ha quedado en nada, pero todos los datos mostraban que era raro. Y no solo eso, sino que el senador Navarro, aunque a él todavía directamente no se le ha detectado nada y muchas cosas sospechosas alrededor como lo anterior, también ha estado asociado con muchos grupos corporativistas. ¿Quiénes son los corporativistas? Estas personas que usan al Estado a costa del resto de la población, a costa de otras empresas, a costa de los emprendedores, para obtener beneficios, ya sea subsidios o leyes que los protegen o unas concesiones corporativistas. Y él está asociado a una empresa que hizo un acuerdo con el gobierno de Piñera para vender a sobreprecio cajas de comida cuando fue el tema de la entrega de las cajas de alimentos en medio de las cuarentenas, donde se enriquecieron muchos grupos corporativistas vinculados a sectores políticos. Y este empresario justamente tiene vinculación al financiamiento del senador Navarro. Y a este señor también se le está investigando por lavado de dinero asociado al régimen chavista de Venezuela, a la vez de ciertas irregularidades en Chile. Entonces hay mucha gente rara alrededor de él. Muchos con casos extraños, que todavía no hay condenas, pero que son sospechosos, como el caso de esas mochilas con 60 millones de pesos. Raro, del sobrino, o el empresario que lo financiaba, que es un argentino, que justamente tenía todas estas irregularidades, y también casos de corporativistas asociados a concesiones en Chile, y raro todo eso. Entonces colocar a una persona como el senador Navarro, que además de seguir una ideología totalitaria, además de seguir una ideología que es de extremista radical de izquierda, además de seguir un pensamiento que es contrario a un derecho humano y que justifica el autoritarismo que se da en Venezuela, está además siendo una persona con muchas irregularidades alrededor, y lo colocan a él como representante de derechos humanos en Chile. Nos muestra un poco, uno, el chiste que es la política chilena, y realmente lo malo que son, y que bueno, no se merecen ni nunca se han merecido ni un solo peso, pero no se merecen el sueldo que les pagamos de nuestro bolsillo con nuestros impuestos, ese robo legalizado del Estado. Pero también muestra lo malo que está a nivel de concepto y realmente el poco sentido que tiene aquí a veces hablar de derechos humanos, porque a veces significa cualquier cosa, y es difícil tomarlo en serio eso cuando es alguien como el senador Navarro el que está ahí para defenderlo supuestamente. ¿Cómo alguien puede tomar en serio eso? Siendo alguien que justamente apoya a personas que violan derechos humanos y que después tiene un círculo que tiene toda la apariencia de ser corrupto. Y recuerden que todo eso lo estamos pagando con nuestro dinero, porque recuerden que nuestros impuestos, ese robo legalizado del Estado al trabajador, se va directo para pagar el sueldo al senador Navarro, a todos esos políticos del Senado, y bueno, a todos estos organismos de derechos humanos que ahí están, con el senador Navarro como representante. Qué bonita es la política chilena, ¿no? Da gusto pagar impuestos en este país. Da gusto que el Estado nos saque la plata de nuestro bolsillo. Maravilloso. Da gusto para la gente de regiones que está constantemente siendo perjudicada por la capital, Santiago, sacándole sus recursos y cobrándoles dinero para subsidiar a la capital. Da gusto pagar, ¿no? Qué maravilloso. Qué maravilloso cómo nos sacan plata del bolsillo. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con este nombramiento o no? ¿Por qué? Todo eso lo pueden comentar abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.